sí, dele, por favor. Carlitos, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días a todos los miembros de la mesa. Un saludo a todos. No sé, ¿usted quiere comenzar? Yo puedo comenzar. Carlos, le tiro un centro. Gobernar sin la asamblea. Tema libre, vaya. Es un tema libre, pero yo contesto primero repreguntando ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a ese escenario y por qué tenemos que plantearnos una pregunta de gobernar con la asamblea cuando se pudiera gobernar con la asamblea? Yo les voy a dar una opinión. Hasta donde yo sé, el señor Lasso se lanzó por Creo, luego en una alianza. La Democracia Popular no participó de esa alianza. Posteriormente, al menos a la vista, la Democracia Popular tomó las riendas del gobierno con una agenda muy sectaria y muy evidente que terminó en la salida de la ministra con una carta para mí bastante desleal. Miren la diferencia de la renuncia del secretario de Comunicación al de la ministra, que expone al presidente o expone el interior. Y pues si quieren ser pensadores libres, pues ganen las elecciones. El único que tiene derecho a ser pensador libre pues es el presidente de la República. Ese es el primer punto. Segundo punto, en ese sectarismo, desde mi óptica de la democracia popular, se satanizó cualquier votación. ¿Cómo más logras tú hacer funcionar a una asamblea en un sistema ecuatoriano de múltiple partido político, con un sistema de repartición de escaños que reparte incluso las minorías, si no es con acuerdos puntuales temáticos? Pero se satanizó desde el inicio. Si en una votación coincidía Social Cristiano con UNES, pues satanizado. Si en una votación coincidía Creo con UNES, satanizado. Si en otra votación participaba Pachacuti con Social Cristiano, satanizado. Ese es el mundo de la asamblea. Ese es el mundo de la asamblea. La asamblea en cualquier lugar del mundo vive haciendo acuerdos temáticos en los que en unas veces se vota y en otras veces no se vota. Y tienes a la mano ahí aliados naturales, como es el Partido Social Cristiano, que desde mi óptica a lo mejor ha sido el más coherente y ha demostrado que en lo que está de acuerdo vota a favor y que lo que está en contra vota en contra. Y lo que está de acuerdo es lo que se estableció en el acuerdo político de campaña. Es decir, que se sabe cuál es esa agenda, se sabe cuáles son los temas en los que coinciden. Si el Partido Social Cristiano, por ejemplo, no coincide con establecer esta durísima gama de impuestos, ¿por qué se tiene que satanizar? No se trata, pues, sino de no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que claves impuestos y no reduzcas gasto. ¿Por qué hay que satanizar esos acuerdos? Entonces, la visión que tengo es ¿por qué tenemos que llegar a esa pregunta cuando más bien deberíamos llegar a la pregunta es ¿cómo gobernamos con la asamblea? Reflexión. ¿Cómo volvemos a reabrir las puertas de diálogo? Que ahora va a estar en manos de Pancho Jiménez. ¿Cuál es la agenda temática? Y veamos en cada tema con quién coincidimos. Porque así debe ser el funcionamiento. Entonces, esa es mi primera óptica. Reflexión que yo suscribo y comparto al 100%. Yo creo que la carta de salida de la ministra fue grosera. Dijo, usted no está gobernando con mi plan de gobierno político, por tanto yo me voy. Y coincido contigo, ellos no ganaron las elecciones. Y por supuesto, el presidente tiene que desmarcarse de todo aquello que lo ha contaminado en su pensar político y darse cuenta que los resultados no le fueron favorables. Es más, le fueron adversos y lo pusieron al filo del despeñadero con un futuro incierto que ha condicionado cualquier consulta popular posterior porque le ha consumido su saldo político, que bien ganado lo tuvo con la vacunación, pero que lo ha perdido totalmente por una actitud torpe en la Asamblea Nacional. Dialogar es el verbo. Tú miras al ministro del Interior, al nuevo ministro de Gobierno, con esa capacidad
de dialogar, tender puentes, que a lo mejor que tiene un puente Bailey por ahí de urgencia, porque ponerse a construir uno de mayor talante y es más complicado. Yo lo conozco a Francisco Por eso te desde el pregunto. colegio, desde el colegio. De hecho, le puse un mensaje. Yo creo que tiene plena capacidad para lograr salir del tema en la medida que recibe esa instrucción, ¿no es Correcto. cierto? En la medida que recibe esa instrucción, en la medida que vamos a decir, el buró, el gobierno entienda que se requieren acuerdos, no pactos, acuerdos en temas puntuales. Se requieren acuerdos de votación temáticos, vamos a decirlo para ponerlo con una decoración bonita. Entonces él tendrá que hacer una agenda temática, es decir, en dónde, qué votos tenemos para esta agenda temática. Insisto, tienes un partido que tiene una alianza natural temática, que ya te ha dicho, no quiero nada, si lo que propones es bueno, vas a tener nuestros votos. Pues deberías empezar por ahí, sumando esos votos y viendo qué más. Con la izquierda, yo lo que digo además es, este sectarismo que impuso la democracia popular, pues terminó rompiéndole con relaciones con todos, inclusive con la izquierda democrática. Pero yo estoy seguro que también en la izquierda democrática debería haber racionalidad temática. Entonces es momento de que, si recibe la instrucción, empezar a hacer reconciliaciones transparentes, libres, para ver si podemos avanzar. Entonces, por eso yo decía, la respuesta, justo ayer me estaban invitando a un programa donde el tema era exactamente el mismo, gobernar sin la asamblea. ¿Puedes gobernar sin la asamblea? Sí. También tienes muchas herramientas sin que necesites la asamblea. De hecho, por ejemplo, la ley de inversiones, que fue negada, pero hay una ley de alianzas públicos-privadas vigentes, hay una ley que fue impulsada por el correísmo, hay una ley de fomento o que puedas firmar contratos de inversión con el Estado que está vigente. Y lo que tienes que es hacer que los ministerios tengan agilidad en esos contratos de inversión, y puedes invitar a las inversiones, es decir, tienes que mirar, si es que tu escenario es no reconciliarte, qué herramientas tienes en la mano. Yo creo que sí tiene herramientas. Fíjate que tiene la suerte de que se aprobó su paquete tributario, que le subió el dólar, es decir, que presupuesto tienes. El petróleo. Pues, y el resto es ya gobernar. O sea, empezar a mirar la planificación, sumarte un poco a los gobiernos, en coordinación de los gobiernos seccionales. Es decir, puedes hacerlo, yo estoy seguro, pero tampoco yo digo por qué tenemos que ya descartar esto, ¿no? Y luego está ese escenario, pues, de la muerte cruzada. Fíjate que el escenario dice que el presidente puede disolver la asamblea cuando la asamblea se arrogue funciones que no le competen constitucionalmente, lo cual no ha pasado, previo dictamen de la Corte Constitucional en ese caso, o si de forma reiterada e injustificada obstruye el Plan Nacional de Desarrollo o grave crisis política o conmoción interna. Creo que la única causal que más o menos pudiera haber es la de la injustificación o la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, porque evidentemente, si tienes un presidente que manda algo, le niegan, manda otra cosa, le niegan, manda otra cosa, le niegan, pues para mí ahí se puede generar ese escenario. Pero ese escenario también lleva al país a una salida oscura, de inestabilidad total. Y es un escenario que además toma meses, ¿no? Porque se tiene que convocar inmediatamente elecciones. Entonces, es votar un año o más sin tener la garantía de volver a ganar, del manejo del país. Por eso, fíjate la carta de la ministra Vela, ellos eran cerrados a la banda. Ella misma dice, necios, ¿no? Que esa era la salida. Es una salida sectaria. Es una salida sectaria. El presidente llamó a su gobierno el gobierno del encuentro, del diálogo, no me acuerdo una de esas dos frases. Yo creo que el presidente tiene la capacidad y la personalidad
para volver a abrir el diálogo temático, sectorial, etcétera, como para salir sin tener que utilizar este mecanismo que está previsto en la Constitución por primera vez en toda la historia del constitucionalismo, pero que para mí es un escenario, pero ya de última opción, ¿no? De última opción, porque te lleva al país a una inestabilidad incierta, y es lo que menos necesitamos. Venimos de épocas tan duras, terremoto, pandemia, la recuperación económica. No nos merecemos ir a un escenario de incertidumbre total. Estamos con Carlos de Tomaso. Obviamente estamos hablando justamente del tema político y creemos que la situación está bastante complicada, pero aparentemente, Carlos, y según tus palabras, ¿tú crees que el presidente actualmente podría llegar a entablar nuevamente el diálogo? ¿Crees que el presidente se equivocó al pelearse con la izquierda democrática? Yo creo que el gobierno en general se equivocó en vamos a decirlo, en la severidad de sus actuaciones y de la satanización de las votaciones puntuales que puedan darse en temas. ¿Cuántas veces el Creo ha votado con UNES? Saquen la estadística, son muchísimas veces. ¿Cuántas veces Creo ha votado con Pachacutic o con el Partido Social Cristiano? Muchísimas veces. Es normal. Es normal. Si no, ¿para qué hicimos? La Constitución establece así. Llegan las mayorías y las minorías, y entonces tú tienes ahí como, no sé, 12, 14 partidos políticos. Necesitas centrar a tratar de obtener pues votos para tus distintos temas y propuestas. Eso es normal. Entonces, para mí, la gran equivocación del gobierno es en ¿estás conmigo o eres el diablo? Y ahí se vinieron esos rompimientos. Cuando, ok, en esta vez no estás conmigo, no estás de acuerdo, perfecto, ¿qué te parece este otro tema? Más o menos, para ponerlo en palabras entendibles, debería ser así la actitud, ¿no? No tiene que ser una actitud de que si no votaste una vez, te persigo, te vuelves mi enemigo. No, es, ok, está bien, esta vez no nos pusimos de acuerdo, volvámonos a ver la próxima semana que hay en las reformas laborales. Pero correcto. Cierras la puerta de tal forma, cierras la puerta y te peleas de tal forma que efectivamente lo fueron al presidente pues dejando sin nadie. Y eso es donde para mí es la equivocación, y creo que es donde Pancho Jiménez, que es un guayaquileño, tiene otro estilo, viene de otra escuela, yo estoy seguro que puede lograr reabrir esas puertas bajo una nueva mentalidad de que ya se sabe que no en todo todos van a estar de acuerdo, pero habrán puntos de encuentro, siempre hay. Correcto. Y justamente esa ya iba mi siguiente pregunta. Esos puntos de encuentro, no importa que sean con cualquier partido, es lo que tú me estás diciendo, sino que se llegue a un feliz término para el bien del país. La pregunta del millón es, con esas posiciones tan sectarias, si que llamarlo así, con Pachacutic o con UNES, que siempre van a pedir, por ejemplo, UNES una amnistía hacia sus exfuncionarios, o Pachacutic que quiere manipular, digamos, cierto tipo de ventajas sobre el agua o sobre sus mismos miembros para ser también, digamos, indultados por algún hecho específico. ¿Tú crees que eso sí puede llegar a darse una conversación que se llegue a un acuerdo cuando hay esas posiciones tan, digamos, yo no radicales? estoy hablando de los diputados tienen prohibido por la Constitución solicitar nada por el ejercicio de sus funciones. Hay todo un artículo de las prohibiciones para los asambleístas, que para mí es producto de la historia, de todo lo que ha pasado. Yo jamás estoy pensando en esas cosas. Y de hecho no tengo certeza que eso sea así, no, eso se dice que son así, cada vez que se topan esas puertas te piden cosas, pero no tengo yo la certeza. Pero si es así, pues como dices, pues dilo o cierra y anda a buscar por otros lados la mayoría. Ninguno de los partidos reúne de por sí solo una mayoría, ¿no es cierto? No tenemos ese caso de que hay un partido que tenga con sus propios votos todo. Entonces tienes márgenes de negociación. Si
si la posición de UNES es esa, que no me consta, pues regresa a Pachacutic y mira en qué puntos puedes tener. Y vas mirando las temáticas, pero pasa el tiempo, el país no puede perder el tiempo, y si es que no encuentra salidas en la vía legislativa, pues encuentra salidas en el escenario legal que tienes actualmente, que tienes, no es que el Ecuador es un país sin leyes, tienes buenas herramientas legales vigentes con las que tienes que trabajar. Pero yo insisto que creo que pudiera haber puntos de encuentro temáticos, algunos difíciles, algunos no tan difíciles, pero hay que hacer el esfuerzo. Clarísimo, Carlos. Le doy paso a Alberto Quintana, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Alberto. Doctor, qué gusto enorme, doctor. A ver, ¿qué le hace más daño al país? Yo me di el trabajo de escucharlo el martes al presidente en el enlace, que es el que origina, porque ahí daba a conocer estos criterios. Todos estamos enfocados y las entrevistas se encuadran en el tema de que el presidente ha dicho que va a gobernar presidiendo de la Asamblea. Y el presidente manifestó mayoritariamente ese día, el día martes a las 8 de la mañana, manifestaba es que se va a tomar la semana. O sea, eso significa que él no ha decidido nada. Primero, que iba a analizar varios aspectos para justamente tomar una decisión y poder promover los marcos legales que desde el Ejecutivo consideran que son primordiales, ¿no?, para poder llevar adelante el plan de desarrollo. Entonces, en esa perspectiva yo veo que estamos enfocados en algo que el presidente no ha decidido, primero. Y segundo, esto va originando, ¿no?, que todos estemos comentando el tema, que nuestros colegas comunicadores en el Parlamento vayan y a manera de redacción le pregunten a los legisladores de todas las bancadas, ¿y cómo ve esto que el presidente dice que va prácticamente a eliminar la Asamblea? ¿Cuál va a ser la reacción? La reacción va a ser visceral de parte de los representantes. Entonces, como que estamos enfrascados y en vez de ayudar un poquito a remar todos en el sentido más positivo del país, todos como que estamos terminando es de irnos al despeñadero, doctor. No sé exactamente cómo ve esta conceptualización. Efectivamente, pero fíjate que para mí está claro que no es una opción del presidente de la República la muerte cruzada, porque eso se reveló en la carta de la ministra Vela. Correcto. El presidente no tiene como en su primera prioridad o opción el botón de la muerte cruzada. Y se nota además de esa carta, porque ella lo revela, como digo, para mí deslealmente, pues se nota que hay un gran grupo interno cercano al presidente que está totalmente en contra de esa salida, porque dice ella eso. Ella dice, ha provocado molestias en el grupo cercano al presidente de la República. Así es. Si es que ese escenario, pues entonces no es el viable, pues lo que yo entiendo, como interpreto que lo que dice el presidente es, tengo que gobernar con lo que tengo, con el marco legal que tengo. Ya tengo que olvidarme de esas prioridades legislativas y tengo que centrarme con lo que tengo, tratar de cumplir y satisfacer pues las necesidades y los objetivos del gobierno. Eso es lo que dice. En el camino ha nombrado a Pancho Jiménez, que entiendo que tiene una buena relación con los legisladores internamente, fue diputado, ¿no es cierto?, fue asambleísta, como para en el camino igual intentar, me imagino, con una posición de reabrir puertas y tratar de ir reencontrando posibilidades de normas que el gobierno tenga como objetivo. Correcto, y básicamente él decía que el tema más bien iría por la posibilidad de consultarle, y utilizaba esta terminología, consultarle a los ecuatorianos directamente sobre los temas que considera de prioridad el Ejecutivo. Sí, pero esas son cosas que a lo mejor ahí pues no hay la experiencia suficiente para conocer. Una consulta popular de cualquier nivel y tipo y tema tiene que pasar por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es súper rígida en las cosas que se pueden y no se pueden preguntar. Porque justamente el papel de la Corte es proteger
de que no se consulte cualquier cosa que no está al alcance del entendimiento de los ciudadanos. Y la Corte ha negado, si ustedes recuerdan, pues el alcalde Nebot presentó, por ejemplo, 14 preguntas y la Corte dijo no, porque decía ellos, no lo vemos claro. No vemos que la gente pueda entender, o hay muchas cosas que se están preguntando. Entonces, ahí va a haber pues también un tremendo obstáculo, que es pasar el visto bueno de la Corte. Correcto. Porque si tú empiezas a gobernar vía consulta popular, que además es muy demorado, porque hay que hacer el dictamen previo, recoger las firmas, preparar un proceso electoral, etcétera, pues él debería estar apuntando a que a que esa consulta pudiera ser en las elecciones seccionales. Correcto. Las elecciones seccionales son en febrero. En menos de un Hasta año. febrero claro, del próximo año, entonces nos hemos comido ya, pues, un año o más. Por eso es que él lo decía, todo esto lo decía en el marco de voy a analizar, voy a tomarme el resto de los días de esta semana, decía este martes, para poder tomar una decisión. Y finalmente de mi parte, cuando hablábamos de las votaciones, por ejemplo, a nivel de comisiones, y esto yéndonos de plano a la Asamblea Nacional Legislativa, ¿no? Es increíble lo que pasa y ahí no hay pues la priorización de esos ejes temáticos a los que usted hace alocución, doctor. ¿Y a qué me refiero? Solamente por mencionar lo de ayer, increíble lo de la Comisión de Fiscalización y Control Político, ver la forma como votan. La señora vicepresidenta de la bancada de Creo, oficialista, no estuvo, fue el alterno, y el alterno votó con el correísmo. Y precisamente en un tema... No se explica. Resulta un tema increíble. La señora legisladora Soledad Díaz del Partido Social Cristiano se abstuvo, ¿no? Y entonces tuvo que dirimir el voto del presidente, del señor Villavicencio, para poder lograr aprobar este tema que es tan delicado, de un aparente perjuicio. Sí, pero miren, yo les replanteo un poco la zona de la mesa. Fíjense que estamos dando un protagonismo tal a todo lo que pasa en la Asamblea que nos olvidamos de todo el resto que está afuera. Hay un problema de seguridad, ¿no es cierto? Uh-huh. El problema de seguridad el presidente lo puede solucionar con lo que tiene, o lo debe. ¿No? ¿Pudieras mejorar algo con las leyes? Sí, pudieras mejorar algo con las leyes, pero es un tema de gestión. El IES, ¿puedes mejorarlo? Sí, sin duda, con una reforma buena, legal, pero por ahora... Si pudieras en gestión interna hacer que hayan medicinas, hacer que hayan máquinas, que hayan doctores, ¿para qué necesitas a la Asamblea para mejorar la salud? ¿Para qué necesitas la Asamblea para mejorar la seguridad? Son temas de gobierno. Correcto. Entonces, también hay una especie como que todo lo que pasa es culpa de la Asamblea. No. Eres el presidente, tienes gran problema de salud que es absolutamente un tema de gestión administrativa. Tienes un tema de seguridad que es absolutamente un tema de estrategia y de gestión administrativa. Tienes un tema, pues, temas ambientales, o sea, toda la cadena, obras públicas. ¿Qué tiene que ver la Asamblea con que las carreteras estén en mal estado? Si tienes un presupuesto, tienes un ministro y tienes un sistema de contratación pública, es un tema de gestión administrativa. Entonces, de acuerdo. No sé si me explico, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué le estamos dando casi estamos viendo en vivo lo que pasa en la Asamblea cuando hay temas que están en tu escritorio? Sí, gestión. El tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema vial, el tema de los gobiernos seccionales, todo eso es un tema de gestión presidencial. Claro, gestión administrativa de decisión política. Totalmente de acuerdo, doctor. Agradecerle, siempre es muy relevante contar con su criterio. Y le agradecemos precisamente por estos minutos. Un abrazo, Carlos. Ya me quedé yo sin preguntar para la próxima. Se nos fue el tiempo. Te mandamos un abrazo. Gracias. Saludos.